Entonces, ahora sí, Natalia Izquierdo, psicóloga clínica, fundadora y directora general del Centro Interamericano de Psicoterapia, fotógrafa de corazón, cocinera apasionada, así yo también soy así, amante del arte. Nuestra conferencista, Natalia, es psicóloga y magíster en psicología clínica y de familia, logoterapeuta certificada del Instituto Viktor Frankl de Australia, fundadora del Centro Interamericano de Psicoterapia y el Centro Interamericano de Publicaciones, expositora e invitada frecuente a congresos internacionales en salud mental, investigadora y autora en temas relacionados con el arte, la creatividad y el sentido de la vida, experta de cabecera de diferentes magazines como Radiovisión. Posee más de 20 años de experiencia como psicoterapeuta a nivel individual, pareja y familia, autora de libros como Creatividad, Espiritualidad y Sentido de Vida, que se basa en sanar la relación con la propia historia y encontrar el sentido de vida y la trascendencia, y otros textos en relación con sus pasiones como la fotografía como acto narrativo. Es decir, o sea, estás haciendo cosas no solo desde tu labor profesional, sino desde tus hobbies, y eso me parece espectacular. Natalia, súper mega bienvenida, qué rico tenerte aquí. Santiago, qué gusto poder seguir con esta línea tan linda donde vamos a darle profundidad a cada uno de los temas. Y hoy, pues gracias por esa presentación, está muy larga, también la voy a cortar un poquito, esos son los títulos diabólicos que digo que a veces hay que poner, pero desde la narrativa como persona creo que me faltó decir una cosa pequeñita. Yo soy mamá de dos preciosos, uno de 28 y otra, él se llama Isaías, y otra niña de 19 años. Uno está ubicado en México, ya viviendo, y otra chiqui está en Milán estudiando también psicología. Ellos son mi orgullo y mi razón de ser, aparte del sentido de vida que hoy vamos a hablar. Entonces, pues démosle continuidad a esta charla. Yo le puse el viaje hacia el sentido de vida. Cuando tú dijiste logoterapeuta, Santiago, es una palabra que se utiliza en varios países y tiene diferentes significados, pero desde donde yo lo estudié es la terapia que se acerca a cómo hacer que el ser humano trascienda y tenga un sentido de vida. Y ahora vamos a hablar un poquito, pero déjeme contarle la historia desde el principio. Voy a irla a hacer rápido porque son 20 minutos, pero esta historia empieza con una foto. Como bien dijiste, yo también soy fotógrafa y esta foto me la encuentro en un museo, en el Washington Memorial, que habla del Holocausto. Y eso fue lo que me llevó a estudiar y a profundizar de cómo el ser humano, a partir de sus sufrimientos, puede llegar a encontrarse con situaciones donde se pueda construir. Este señor y personaje se llama Viktor Frankl. Viktor Frankl dice esta frase: él es un psiquiatra que fue atrapado en los campos de concentración y desarrolla todo un tipo de psicología, pero más que un tipo de psicología, un encuentro con el ser humano, donde parte de que todos sufrimos. Él dice, las circunstancias externas pueden despojarnos y quitarnos todo, menos una cosa, la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias. Entonces, esta fotografía me mueve porque en mi infancia, cuento un poquito de la historia personal, mi papá sufría de paranoia. Eso me llevó a mi hermana y a mí a estar muy encerraditas hasta más o menos los 12 o 14 años. Nosotros vemos o estamos escolarizadas, porque antes estábamos en casa porque las ideas irracionales de mi padre hacían que nos mantuviera encerradas, porque él tenía temores irracionales. Ahí yo decido estudiar psicología, pero también me llevó a estudiar fotografía. ¿Por qué? Porque mi papá, en su núcleo sano, Víctor Frankl dice que todos los seres humanos tenemos un núcleo sano que nunca enferma. Así que si usted está sufriendo de ansiedad, de estrés, de lo que hablaba Julieta, hay algo sano que se mueve dentro de nosotros. Y en ese núcleo sano mi padre me regala una cámara y yo me relaciono con el cielo. Quiero hacerle una pregunta a usted que está allí. ¿Usted todavía ve formas de muñequitos, animalitos en las nubes? Pues eso hacía yo cuando tenía 8 años, y eso me lleva a estudiar y a profundizar lo que sufría mi papá, el sufrimiento que puede experimentar un niño en aislamiento, y como la vida no tiene casualidades, cuando empezamos a profundizar la logoterapia hace unos años aquí, como ese confinamiento de esos niños que usted ve ahí,
puede impactar lo que está pasando ahora con el confinamiento y el sufrimiento que usted y yo experimentamos en ese aislamiento. Esta es una obra que yo me encuentro en el Museo de Berlín, se llama Una primavera y es pintada por alguien que estuvo encerrado en los campos de concentración por 4 años. Esta persona sobrevive. Si usted logra ver esa mariposa amarilla, seguramente también todavía tiene su núcleo sano. Ella está parada unos alambres de púas que rodean cada una de las vidas de nosotros porque todos tenemos sufrimientos y todos atravesamos temas dolorosos. Pero también somos protagonistas de nuestra actitud ante la vida. Y ante la crisis que la pandemia nos llevó, como dice la narración, yo soy psicóloga hace más de 20 años y también presido algunas instituciones a nivel internacional que hacemos observación global. ¿Qué está pasando con el ser humano, con la mujer ejecutiva, con la familia, que se vio abocada a volver a su casa? Pues muchos cambios. Básicamente, la psicología de línea existencial, que es la que sustenta la logoterapia, dice que sufrimos ansiedad, todos sufrimos ansiedad, tristeza, incertidumbre, pero se vio más afianzada cuando hubo este encerramiento. Y muchos de mis pacientes me decían, Natalia, ahora tengo problemas de la piel, tengo falta de concentración, me siento aletargado. El United Kingdom College detectó que ya hay una patología que se llama fatiga crisis. Fatiga crisis se caracteriza, no sé si usted lo ha experimentado, que quiere hacer un checklist de muchas cosas, pero no puede lograr ninguna porque hay un aletargamiento, una confusión, un bloqueo de la productividad. Eso enfrentamos en la pandemia, pero además la mujer, hoy nos enfrentamos a, si usted puede ver esta imagen que utilizamos varias mujeres el día de hoy, en nuestras conferencias, vemos a una mujer de multitasking, con múltiples roles, entonces súmele, es el dolor que trae la historia de cada mujer, pero además alguien que ha querido progresar como mujer tiene que asumir lo que vemos en esta imagen, ser bonita, tener una buena imagen, hacer ejercicio, criar los hijos, ser esposa y muchas cosas que la vida contemporánea nos exige. ¿Y qué pasa? Lo que hablaba Julieta, no voy a profundizar sobre el estrés, pero se genera algo que se llama estrés. El ser humano occidental tiene una enfermedad, cronopatía. Crono, tiempos, patía, enfermedad. Entonces tenemos que en muy poco tiempo dar respuesta a muchas cosas y ahí se genera el cortisol. Esta hormona lo que hace es que genera básicamente bajón de energía, se decrementa la serotonina. Entonces yo como psicóloga clínica le explico mucho a las personas que todos estos neuroquímicos que hay en nuestro cerebro afectan de manera determinante nuestra calidad de vida. Sube los niveles de azúcar, genera inmunodepresión, así que usted es más proclive a enfermedades porque este cortisol cuando se genera, que básicamente se genera en estados de alerta que tenemos en este momento sostenida. La fatiga crisis es que usted tiene un sistema de estresores sostenidos, las noticias, los niños en la casa, el cambio de ambiente, y esto generó un afianzar esto que ya sufríamos, la cronopatía. O sea, mantenernos en sistema de alerta y con eso nuestros neurotransmisores verse afectados. ¿Y qué pasó también con nuestro proceso de vida? Me encantaron cuando empezamos a hablar de COVID, me encantó lo que pasó porque se generaron algunos hashtags. Hashtag me quedo en casa. Y con eso nuevas lingüísticas como confinamiento, desconfinamiento, distancia social, aislamiento, ya hablamos diferente, ¿no? Pero ese numeral me quedo en casa es una invitación. Es una invitación a que cada mujer que sufre de cronopatía, mujer contemporánea, que tiene retos, que también tiene sueños, pero que también le responde a muchos relojes sociales, porque sí, como nos decía Ana esta mañana, no te has casado a los 30, no has comprado una casa en las afueras, cuando tus hijos no estudian en el exterior. Entonces, todas las mujeres que tendemos al liderazgo, también tenemos relojes sociales. Y esos relojes sociales nos llevaron a través de la pandemia y de estos índices a casa. Hashtag me quedo en casa. ¿Qué es? Me quedo en casa. Y nosotros los psicólogos lo que hicimos fue empezar a investigar qué pasaba cuando nos íbamos a la casa. Empezaban a venir
recuerdos, pero también ese hashtag me quedo en casa fue una oportunidad para explorar nuestra propia vida. ¿Quién estando en aislamiento no se preguntó cómo fue criado? ¿Quién no vio que sus relaciones de familia empezaban a mostrar si estaban flojas, como se revelaba, como en un laboratorio fotográfico, que habían situaciones que nos permitían expresar sentimientos, revisar nuestras relaciones, pero también un verbo que me encanta desde la psicología, que es resignificar. ¿Cómo le vuelvo a dar un significado? Y de eso habla un poco también el sentido de vida, a todo lo que nos está pasando, pero también a las metas que nos estábamos poniendo. Pero sobre todo, si hizo algo el hashtag me quedo en casa, fue preguntarme por el sentido. El sentido, si le hacemos un paralelo, un sinónimo, habla de trascendencia. Y me encanta esa imagen. Otro alambre de púas, otro dolor, que es básicamente muy parecido y sinónimo a la resiliencia. Es la capacidad del individuo de adaptarse a la adversidad y, además de eso, salir bien librado de situaciones problemáticas. Esta foto la tomé hace unos días, cerca de mi casa, cuando estaba sacando a la mascota. Y habla mucho de lo que la vida hace. En un lugar donde no debe haber vida, a veces crece vida. Y ahí donde damos un concepto muy sencillo, cómo a través de esas adversidades podemos florecer, cómo trascendemos. También en mi libro de creatividad hablo de qué es la creatividad. La creatividad básicamente es la capacidad de responder de manera nueva, diferente y o divergente a las necesidades y situaciones que nos presenta la vida. Y me encanta aquí Kino como lo narra a través de esta caricatura, y es, si nos hacemos una pregunta, si estas situaciones de familia que atravesamos nos llevaron a hacernos preguntas, ¿de qué manera nos respondemos? ¿Creativamente? ¿De manera trascendente? ¿O simplemente nos dejamos enfermar, como nos decía Julieta, de burnout? Entonces, este niño dice aquí, no es increíble todo lo que puede salir de dentro de un lápiz, pero el adulto y esta mujer contemporánea también pierde esa capacidad de generar respuestas nuevas, como lo hace este niño. Entonces, otra de las conclusiones de los términos análogos al tema del sentido es algo de lo que más me gusta, es cómo usted está, mujer, puede darle a su familia y al entorno organizacional y en todos los entornos que usted se mueva. Por eso, aquí este GIF, espero se esté moviendo. La espiritualidad no habla de escenarios solamente religiosos, sino de la capacidad que tenemos de darle al mundo lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Si dentro tenemos estrés, sufrimos de cronopatía, ¿qué le podemos dar al mundo? Entonces, todos podemos trascender, pero de la manera en que nos sintamos por dentro. Por eso ese hashtag me quedo en casa fue una oportunidad para básicamente preguntarnos cómo estamos dentro. ¿Qué es el sentido? El sentido, me gusta explicarlo con esta gráfica. Nosotros desde pequeños tenemos en nuestro interior valores y creencias, lo que creemos de nosotros mismos, pero solo esos valores y esas creencias se hacen evidentes en nuestra actividad diaria, en lo que hacemos, en las conductas que tenemos. A mí me encanta hacer metáforas y me gusta pensar en el sentido como una silla. Hay un autor que me fascina que se llama Millares y él dice, es esa silla que tú solo puedes ocupar. Es algo que tienes que hacer en esta vida que si tú mueres, nadie más va a poder hacer. Es lo que da el sentido básicamente a lo que hacemos. Hay un término súper bonito en japonés, hoy les voy a enseñar 3 términos. Y uno de los términos importantes es el ikigai. Iki en japonés es vida, gai, lo que merece la pena. Traducido, básicamente es ese motor que encontramos todos los días, eso que nos hace vibrar por dentro para levantarnos, pero eso que vale darle valor a la vida, que le da valor a la vida. Entonces, hay 2 términos importantes que aparecen también en el sentido de vida, y es esas acciones que son lo único que la gente ve, son producto de la libertad. ¿Qué estoy haciendo con mi libertad?
Entonces, dicen que tenemos la Estatua de la Libertad en la costa este de los Estados Unidos, pero también tenemos una responsabilidad. La palabra responsabilidad viene de responder, cómo reaccionamos ante las diferentes instancias de la vida. Entonces, el sentido puse una flor allí porque básicamente el sentido también está constituido de microsentidos. ¿Y qué es esto? Son las pequeñas cosas que parecen insignificantes a las cuales le tenemos que dar valor. Un valor a la experiencia que básicamente es el reflejo de lo que tenemos por dentro. Y ese reflejo de lo que tenemos por dentro, le podemos decir que cada cosa que genera nuestro ámbito personal. ¿Sí me están oyendo, Santiago? Algo pasa acá. Yo te oigo. Ah, bueno, discúlpame. Estoy Vale. tratando de mover mi diapositiva, se quedó como varadita. Ah, Si ya. quieres, eso. Listo, perfecto. ¿Qué es lo insignificante? Cuando yo les hablaba que la gran mayoría de mis pacientes que son altos ejecutivos de empresas como Nike, yo les decía, ¿cómo has vivenciado la pandemia? Entonces, encontré varias cosas importantes que me parece interesante transmitirles. Las herramientas que yo podía darles se basaban en cosas muy sencillas. Y aquí le dejo algunas herramientas. Yo invitaba a mis pacientes a que encontrar el sentido no se trata de hacer cosas monumentales como abrir una fundación, pero si tienes que abrir una fundación, esa silla la tienes que ocupar, solo tú sabes eso. Entonces yo llevaba a mis pacientes y a grandes organizaciones a hacer la escritura en su casa de algunos diarios personales. ¿Para qué? Para visitar la historia. La historia, alguien dice que tenemos la responsabilidad de sanarla. ¿Para qué? Para poder cumplir con el sentido de la vida. También, pero ¿cómo lo hacía? A través de la construcción de algunas fotobiografías. Entonces, ¿cuáles son esas fotobiografías? Básicamente, yo tengo casos donde les lograba decir a las personas, mira, yo no tengo fotos, me decían, de mi familia. Entonces, construíamos del internet fotos simbólicas que podían narrar las diferentes estatus de su formación y de su crianza para encontrarse con eso, con el sentido. También quiero hablar de eso. Esta mañana nos decía Ana que no todas las mujeres cocinamos, pero dentro de las narrativas personales hay algo que yo quiero resaltar. En torno a cocina y mesa se dan las narrativas más importantes de los seres humanos. Entonces puede ser que tú no la cocines, pero es muy importante lo que pasa alrededor de la mesa. Y esos recuerdos también se constituyen en la historia. Hay un texto que tengo escrito que dice que los abuelos vuelvan a hablar. ¿Y por qué? Porque allí está toda la tradición histórica. El otro día en España me pasó algo difícil porque iba como en un tren y leí en el tren un aviso que decía, deje a su abuelo aquí, váyase a vacaciones. Pero el recorrer nuestra historia y sanar las diferentes etapas nos da la oportunidad de ir y encontrarnos con eso que vibra por dentro. Porque cuando estaba poniendo la gráfica, la persona, esta mujer que me está oyendo puede estar diciendo, pero yo no sé ni cuáles son mis creencias ni valores. Entonces, visitar la historia a través de la tradición oral que nos genera el discurso alrededor de cocina y mesa nos ayuda mucho a encontrarnos. Pero también utilizar los medios digitales proactivamente. ¿Para qué? Para que podamos comunicarnos con esos que hace rato no nos comunicábamos. Muchas de las relaciones que giran ahora en torno a todo lo que pasa en el aislamiento nos invitan a contribuir con medios digitales a través no solamente de estos encuentros como los de Hub Leaders, sino de cómo nos comunicamos con personas que debemos comunicarnos para sanar nuestra historia y para encontrar esos micro sentidos. Aquí hay un término que quiero hablar y es el ichigo, porque siempre me dicen, pero bueno, básicamente, ¿qué medio utilizas tú para encontrar el sentido de vida con tus pacientes, con las empresas a las que visito? El ichigo se divide en dos términos, es una oportunidad una vez. Este es Charlie Brown, o Carlitos, aquí en Latinoamérica le decimos, y le dice a Snoopy, oye, un día nos vamos a morir, ¿no? Dice, pero ese día no es hoy. Y es una invitación, nosotros encontramos el sentido de vida cuando nos conectamos con el aquí y el ahora.
De eso habíamos hablado varias en estas conferencias. Tenemos una oportunidad. Esto que estamos viviendo hoy es una sola oportunidad. ¿Cómo la estamos viviendo? ¿Conectados o desconectados? El mayor problema de las mujeres que me consultan, sobre todo directivas, se llama hiperreflexión. Pensamos, armamos matrices enormes de los planes que tenemos. Y claro, podemos soñar y planear. Podemos tener, como nos decían, algunas tablas de Excel que hay hacerlo un checklist. Pero lo más importante es poder estar conectados para en ese aquí y ahora encauzarnos, porque nos perdemos la vida entera por estar planeando. En días pasados hablaba con un grupo de mujeres, yo tengo un grupo de apoyo de mujeres ejecutivas y ellas me decían, no, yo todo lo quiero controlar. Yo quiero controlar con quién habla mi esposo, a dónde estudian mis hijos, cuáles son las conexiones que ellos tienen. Pero en el contacto más íntimo con nuestra familia nos perdemos ese aquí y el ahora por estarnos solamente proyectando. Ojo con estar solo en el futuro. Dicen que el pasado ya pasó y el futuro no existe. Y eso no quiere decir que no planeemos, solamente entendemos que en ese entorno podemos conectarnos con el aquí y el ahora. El Ichigo es una oportunidad una vez. Otra de las, y ya las herramientas finales que les quiero dar, todo mi libro de creatividad habla de por qué conectarse con el niño interior. Cuando nos encontramos con el niño interior, lo que nos pasa es que fluye la creatividad. El ir, esta imagen me encanta porque es un niño en una caja. ¿Cuántas cosas hacíamos de niños en una caja? Eso lo hemos perdido. El encontrarnos con el niño interior es una de las tareas más importantes para fluir en el sentido de vida. Esta es una película que se llama La vida es bella, es una película italiana y el concepto final del sentido de vida es dar. Al analizar la personalidad de mujeres líderes, tristemente tengo que decir que se abocan a la egolatría o al narcisismo, pero el sentido de vida, esos valores nos llevan a dar. Y aquí, en esta narrativa se las dejo de tarea, yo sé que muchas ya la han visto. En un mundo, esto lo escribió Maureen Bedoya en un artículo de LinkedIn y me encantó. La pandemia hizo que nuestro mundo nunca fuera igual. Lo que está pasando ahorita para los psicólogos sociales que analizamos todo este fenómeno nos lleva a preguntarnos cómo queremos vivir la vida. Y esos valores y esa trascendencia se dan en una historia como esta. Una historia de un personaje que le construye una fantasía a su hijo porque sabía que se iba a encontrar con un dolor muy grande. ¿Qué historias de trascendencia estamos construyendo? ¿Qué está dejando usted de hacer en este momento? ¿Qué sueño? Un día me acuerdo que antes de hacer parte de la constitución de Hub Leaders, miro a los ojos a una de las directivas y le digo, ¿qué estás dejando de hacer? ¿Cuál es tu llamado? Yo quiero preguntarle a esta mujer y a este hombre que me está oyendo, el sentido de vida solamente se completa con un conocimiento que usted tiene dentro. ¿Qué está dejando de hacer? ¿Cómo está dejando de darle al mundo? Porque es allí donde a través de esos valores, de ese niño interior sanado, de esa historia personal sanada, se puede proyectar ese bien hacia los otros. Entonces no me queda nada más que invitarlos a trascender. Les dejo de tarea esa película y básicamente invitarlos a través de estas reflexiones a seguir con su sentido de vida. Solamente quiero que se conteste esa pregunta. Si yo puedo terminar mi conferencia diciendo que cada uno de ustedes tiene una silla que ocupar, es un faro de luz para otras personas y no lo está haciendo, con esto le quiero decir que hay una pregunta que usted debe responder hacia el sentido y solo se completa con algo que está en su interior. Muchas gracias. Wow, impresionante, impresionante. Natalia, de verdad, miles de gracias. Quiero saber, ayúdenme equipo, saber si tenemos preguntas para Natalia o seguimos con nuestra agenda. Listo, no tenemos preguntas. Natalia, muchas gracias por haber sido parte de esto. De verdad, honrados estamos de haberte tenido.